Dios les bendiga mucho. Bendiciones, mis hermanos queridos. Bienvenidos. Qué lindo reencontrarnos. Gloria al Señor. Póngase cómodo en la casa del Señor. Bendiga a su hermano, bendiga a su hermana. Y dale, qué lindo verte en la casa del Señor. Gloria a Dios. El Señor es bueno. ¿Cuántos lo creen? Miren, gloria a Dios. Qué lindo. Cada martes nos reunimos y intentamos, a veces lo logramos, a veces no, pero intentamos profundizar un instante más en la palabra del Señor, ¿verdad? En este caso, nos vamos a detener en el capítulo 19, a partir del versículo 16, obviamente, de San Mateo, gloria a Dios. Mateo 19, 16 en adelante, donde hay una historia que se las trae, ¿no? Gloria a Dios. Fíjense, el joven rico es el título en esta versión. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que vamos a encontrar aquí, una historia muy conocida, pero vamos a encontrar aquí algo muy importante, sobre todo en un momento en donde el Señor, nuestro Señor Jesucristo, le habla a sus discípulos y les tiende algo muy importante para que puedan entenderlo. Miren, acompáñenme. Capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, ¿qué dice? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, si quieres entrar en la vida, Él es la vida, gloria a Dios, amén. Y también está hablando de la vida eterna, ¿verdad? Si quieres entrar, aleluya, gloria a Dios. Dice, guarda los mandamientos. Entonces le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto. Fíjense, primero le dijo nuestro Señor, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pero luego le dice, si quieres ser perfecto. Gloria. Entonces, ahora fíjense, aquí nos muestra dos instancias importantes. Una entrar y otra ser perfecto. Gloria a Dios. Ustedes recordarán que en algunas oportunidades yo le hablé de entrar en la tierra y la diferencia que tiene en entrar y heredar la tierra. Entonces, entrar en la tierra tiene que ver con recibir la salvación, ser salvo. Heredar la tierra es, ¿no?, una milla más. Es algo especial, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando aquí de que se pierde porque no tiene las obras, porque no. Fíjese que el Señor le dijo estos mandamientos: no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre. Entonces, este joven estaba tranquilo porque le dijo, yo todo esto lo hago desde muy jovencito, desde mi juventud. ¿Qué me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo este joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y miren qué interesante esto, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Gloria a Dios. Entonces ahí aparece Pedro y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y luego viene la respuesta de Jesús. Pero vamos a detenernos un instante en lo que Pedro dijo. Mire, gloria a Dios.
Hasta aquí, Pedro, conjuntamente con los discípulos, estaban siguiendo a Cristo. Estaban viendo milagros, estaban viendo cosas extraordinarias. O sea, de repente, lo que estaban viviendo, experimentando junto a Jesús, era algo realmente extraordinario, algo maravilloso. Pero fíjense que de alguna manera, lo que sale del corazón de Pedro, ¿no? Porque dice que la boca habla lo que hay en el corazón. Lo que sale del corazón de Pedro es: Señor, nosotros dejamos todo para seguirte, ¿verdad? Y qué tremendo, ¿no? Porque fíjense si no nos pasa a nosotros a veces algo similar. Hay momentos, hay instancias en nuestro camino en el Señor en donde Pedro, por ejemplo, la vio difícil a la cosa. Escuchó, fue testigo de lo que Cristo le decía a este muchacho y de repente dijo, pero entonces ¿quién va a ser salvo? ¿No? Sí, mira qué tremendo, hasta qué punto, ¿no? La demanda. Entonces Pedro dijo, mira, yo me forcé, yo lo dejé todo. Y a veces nos pasa a nosotros también, porque muchas veces decimos, Señor, mira que yo hice esto, yo hice aquello, yo me jugué por vos, yo te creí. Y realmente me parece que no es por ahí la cosa, al menos lo que vemos en las Escrituras no apunta ahí. A partir de este momento el Señor, nuestro Señor Jesús, les habla a sus discípulos y también nos habla a nosotros. Y mire lo que les dice. Y es lo que justamente queremos de alguna manera desmenuzar un poquito juntos para poder llegar a una conclusión y comprender qué es lo que Cristo les dijo. Gloria a Dios. Mire, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y miren lo que dice el versículo 29. Y cualquiera, porque podemos decir, bueno, este era para los 12, ¿no? Cualquiera, gloria a Dios, que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gloria a Dios. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Fíjense que aquí aparece esta palabra en el versículo 29, heredará la vida eterna. Gloria a Dios. Y aquí esto se pone bueno, ¿no? Gloria a Dios, porque hay cosas especiales. Hermano, esto es tremendo. Tenemos una herencia. Y obviamente, ¿no? Esa herencia a veces no la conocemos en profundidad, pero sabemos que todo lo que Cristo tiene para nosotros es bueno. ¿Cómo es lo que tiene el Señor para nosotros? Bueno, gloria a Dios. Vayamos a las imágenes que trajimos hoy y vamos a tratar de algún modo poder sacarle el jugo a esta palabra. Mire, ¿por qué razón? Porque es importantísima. Mire, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 19, que es lo que leímos hoy, en el versículo 28 y 30, dice algo bien tremendo, gloria a Dios, porque nosotros somos salvos. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Usted es salvo, usted no tenga duda, jamás lo dude. El Señor le ha regalado la salvación, amén, gloria a Dios. Ahora, aquí nosotros podemos ver a través de la palabra que hay 3 cosas que incluye la salvación. Y esas 3 cosas son justamente la justificación, la regeneración y también la santificación. Amén. Esto es lo que incluye la salvación. Ahora, podemos decir que son 3 procesos, 3 instancias, en donde a lo largo de nuestro caminar en el Señor vamos recibiendo, ¿no? y vamos alcanzando estas bendiciones tan grandes. Hemos sido justificados, ¿verdad? Y qué tremendo, porque hemos sido justificados porque creímos en ese sacrificio divino allí en la cruz del Calvario, le confiamos nuestro corazón al Señor, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador a través de la fe y comienza una obra en nuestra vida. Amén. Ahora, lo interesante de esto es que para que estas 3 cosas, la justificación, la regeneración y la santificación,
se vaya llevando adelante, se haga realidad en nuestra vida, el hombre tiene que responder de 3 maneras también. ¿Cuál? El arrepentimiento, la fe y la obediencia. ¿Por qué? Mire, nadie puede ser salvo si no obedece estas 3 formas. ¿Cuáles son las formas? Arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay justificación. No sé si usted si yo me doy a entender. Si no hay arrepentimiento, no hay justificación, ¿verdad? Ahora, fíjense, el arrepentimiento es un proceso. La presencia del Espíritu Santo cuando alcanza nuestra vida es la que produce el arrepentimiento, que es algo distinto al remordimiento. ¿Verdad? Nosotros tenemos una conciencia que nos marca lo que está bien y lo que está mal. Entonces hay cosas que nosotros sabemos que están mal, a veces las hacemos igual y eso muchas veces nos hace sentir culpable. Pero no estamos hablando del remordimiento, sino del arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? Es que estoy consciente con todo mi corazón, con todos mis sentidos, de que realmente necesito esa justificación que viene, ese perdón que viene de parte de Dios. Amén. Entonces, fíjense, si no hay arrepentimiento no va a haber justificación. Y para que haya regeneración tiene que haber primero justificación. Ahora, regeneración, hermano mío, esto es aquí hay mucha tela para cortar, ¿no? Porque es regenerar, volver a generar. Amén. Y eso es una idea que no sé si todos, al menos en un principio, la tenemos. Y que tenemos que seguir sobrellevando cada día. Regenerar, vuelto a generar, gloria a Dios. Pero no es cuestión solamente de instrucción, no es cuestión de repente decir, bueno, yo voy a llevar adelante las buenas costumbres, a partir de hoy me voy a portar bien. Aquí hay algo más profundo. Acá interviene el gen del Señor en nuestra vida. Cuando hablamos de que el gen del Señor interviene en nuestra vida, estamos hablando de que su sangre interviene en nuestra vida. Sin sangre, la cosa no funciona. Y por último vemos el proceso de la santificación. Fíjense, la regeneración se desata en nuestra vida por la fe, pero la santificación es a través de la obediencia. Cuando hablamos de santificarse o de santo, de allí parte la cosa, estamos hablando de apartarnos. Entonces, fíjense que a grandes rasgos de lo que estamos hablando hoy es de doctrina. Es la doctrina de Cristo que encontramos en la Biblia. Recuerden ustedes que cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de una forma de vida. Si hablamos de una forma de vida, obviamente distinta a la que llevamos siempre, es una forma de vida que Cristo nos va a enseñar a través de su doctrina. ¿Amén? Ahora, miren, muchas veces el concepto de doctrina no lo tenemos muy claro. Amén. Miren. Aleluya. No lo tenemos demasiado claro, ¿verdad? Porque, doctrina, pero ahora, mandamientos, obedecer, y toda una serie de... No. Al menos acá, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de una forma de vida. Amén. Estamos hablando de adquirir, ¿no? Pero con ganas. Amén. Deseando adquirir, recibir de parte de Dios la instrucción necesaria para vivir como Dios manda. Antes nosotros decíamos que hacemos las cosas como Dios manda. Pero claro, ese Dios manda era conforme a la instrucción que nosotros teníamos, conforme a los pensamientos que nosotros teníamos. Pero hay que empezar a conocer qué es lo que Dios manda realmente. Y lo que Dios manda es justamente que podamos recibir de parte de su Santo Espíritu su instrucción para empezar a vivir esa vida nueva. Entonces, fíjense, gloria a Dios. Vamos a avanzar a la segunda imagen hoy. Mire, el término regeneración, y aquí hay algo importante, gloria a Dios. Fíjense que del arrepentimiento mucho más no tenemos para decir, ¿verdad? Es el Génesis. Ahora, ahí tenemos que preguntarnos nosotros, ¿yo me arrepentí realmente de haber vivido como viví lejos de Cristo?
Y mirá, más o menos, porque la verdad eso tan malo no era, y que un buen pibe, ¿no? Y, no, espere. Si no hay un arrepentimiento, es porque todavía no nos llegó la luz de lo que realmente pasaba cuando no conocíamos a Cristo. Entonces, muchas veces avanzar a la regeneración, buena mandarina, claro que sí. Entonces, fíjense, el arrepentimiento nos lleva, hermano mío, nos lleva a la justificación. Pero la regeneración es un proceso. Mire, el término regeneración no es solo que te adoptan y te colocan en otra familia. ¿Qué significa esto? A vos y a mí nos adoptaron y nos metieron en la familia de Cristo. Porque de eso se trata. Ahora, muchos piensan que sí, qué bueno que conocí a Cristo, qué bueno que me acerqué a la iglesia, y sí, ahora estoy más tranquilo, ahora me voy alejando de los vicios, ahora... No, espere. Eso es la consecuencia de que a usted lo agarraron y lo metieron en la familia de Cristo. ¿Ven? Lo adoptaron. Nuestro papá nos adoptó, ¿verdad? Entonces fíjense que el Señor al regenerar tiene que ir obrando en su poder, obviamente, en nuestra vida, gloria a Dios, y hacer un milagro. Un milagro, exactamente, un milagro. El milagro consiste en cambiar la información que usted y yo teníamos. O por ahí tenemos. Amén, gloria a Dios. Hay toda una información. Que, fíjense, yo viví 29 años lejos de Cristo. En esos 29 años fui adquiriendo información. Día tras día, la información iba alcanzando. ¿Quién me dio esa información? Obviamente una información lejana a la doctrina de Cristo. Entonces, toda esa información que a mí me fue sirviendo para caminar en esta vida, en este nuevo tiempo, en Cristo Jesús, ya no me sirve. Gloria a Dios. No, pero mira que yo no era tan malo, mira que era un buen pibe, yo era macanudo, yo tenía esto y yo. Mire, usted tiene que entender algo, nosotros cuando llegamos a Cristo necesitamos entrar en un proceso que viene de su mano, que tiene que ver con cruzar el Jordán. Cruzar el Jordán tiene que ver con descender. Descender tiene que ver con humillarse. Humillarse tiene que ver con reconocer que Él es el Rey y que necesitamos de la dirección del Rey. Entonces necesitamos humildad. La humildad suficiente para poder comprender que si estamos en Cristo, algo hicimos mal, gloria a Dios. Amén. Entonces usted se pone a pensar un poquitito, medita un instante, se va a dar cuenta de que lejos de Él nada podemos hacer. El estar lejos de Él es lo peor que nos pudo pasar. Entonces tenemos que valorar este tiempo que estamos tomados de la mano de Jesús, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos que entender que hay otra información que tiene que llegar a nuestra vida. Y esa información viene a través del Espíritu Santo. Viene a través de la mano de nuestro Señor. Y no necesariamente viene en un día de instrucción como hoy. A lo largo de nuestro caminar, con las experiencias que vamos teniendo, vamos recibiendo esa instrucción, ¿verdad? Ahora, ahí ya depende la docilidad de cada uno de nosotros con el Espíritu Santo. Porque hay momentos en donde vamos a tener experiencias que a nuestro juicio parecen, no sé, injustas, tal vez, innecesarias, no sé. O sea, sí o sí va a haber un momento en donde mi forma de pensar va a chocar con lo que todavía ni siquiera me doy cuenta que es la manera de pensar de Dios. Porque si supiéramos que la manera de pensar de Dios va a chocar con... ¿Quién se va a poner a pelear con el Señor? Nadie, ¿verdad? Pero hay instancias en nuestra vida en donde lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo creo, es lo más importante. Entonces, cuando empiezo a recibir luz de que eso no es lo más importante, sino lo más importante es lo que piensa Él, lo más importante es la dirección que viene de su mano, ahí la cosa empieza a marchar. Ahí ya la locomotora se pone en marcha, el tren empieza a funcionar. Mientras tanto, gloria a Dios, no pasa nada. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no puede el Señor llevarnos de la mano si vos y yo le escondemos la mano.
Esconder la mano, ¿qué significa? Es decir, yo me arreglo, pero por otro lado decimos, te necesito. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque decir, te necesito, y a la hora de que el Señor nos quiere tomar la mano para llevarnos por su camino, le soltamos la mano, y esa es la naturaleza del hombre. Eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Por eso que nos tiene que regenerar. ¿Amén? Nos tiene que regenerar. Nos tiene que volver a generar. Gloria a Dios. Ahora, fíjense, regenerar, volver a generar, quiere decir que fuimos generados. ¿Y por qué nos tiene que regenerar? Porque nos degeneramos. Decir acá todo lo tuyo. Vos sos degenerado. Claro, o sea, pero tremendo. O sea, nosotros fuimos degenerados. ¿Por qué fuimos degenerados? ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestra alma se encargó a lo largo de toda esa instrucción que recibimos lejos de Cristo, de ir degenerando el plan original de Dios en nuestra vida. ¿Me doy a entender con esto? Mire, gloria. Entonces tiene que hacer un milagro el Señor. Gloria a Dios. Mire, tiene que cambiar la información de pecado. Entonces, el milagro consiste en que Dios viene dentro de cada uno de nosotros y pone una información nueva. Claro, si fuera cambiar la memoria, como hacemos con el teléfono, ya está, ¿no? Están todos los contactos, está toda la información, bárbaro, ¿no? Con un clic nada más, ¿verdad? Sin embargo, que la primera fase tiene que ver con que entendamos que somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Él. Ay, ay, ay. Miren lo que dice Juan 1:12. Pero a todos los que la recibieron, ese es el primer paso que nosotros dimos. Abrimos nuestro corazón a Cristo. Gloria a Dios. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Si nosotros analizamos aquí Juan 1:12, esto y versículo 13 también, fíjense que es muy poderoso y es muy profundo, ¿verdad? A todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar, o sea que hay que llegar, ¿no? Esta versión es maravillosa, me encanta porque nos da a entender algo importante, que tenemos que llegar a ser hijos. Es todo un proceso, pero ese proceso ¿en qué consiste? Yo tengo que saber esto, porque si no de repente hay gente que dice, bueno, que Dios me cambie y yo acá estoy, que el Señor haga conmigo lo que quiera, vale, gloria a Dios. Y se quedan ahí a ver qué pasa. No. ¿En qué consiste el llegar, ¿no? Ese avanzar hasta llegar a ser hijos de Dios? Consiste en tener entendimiento en que toda esa información que vos y yo tuvimos lejos de Cristo ya no sirve. Ya no sirve. Entonces de repente, bueno, pero yo sigo viviendo sobre esta tierra, yo me sigo dedicando a lo mejor a lo mismo que me dedicaba antes, pero no estamos hablando de cosas terrenales. Estamos hablando de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de resolver los conflictos. ¿Hay conflicto en la vida o no? Amén. Claro que los hay. Estando en Cristo sigue habiendo conflictos. Pero la diferencia está en cómo los resolvemos. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Teníamos una manera de resolver los problemas, de encarar las dificultades, de enfrentar las tormentas, se llamen como se llamen. Pero ahora todo cambió. Entonces, tenemos que rendirnos a Él. Como recién se lo cantábamos. Rendirnos a Él, gloria a Dios. Ahora, claro, de repente cantándole esta canción es hermosa, puede tocar nuestro corazón, pero alcancemos entendimiento de qué se trata esto. Rendirnos a Él. Rendirse a Él significa, bueno, que Él es el que gobierna y el que dirige nuestros pasos. Y de esa manera lo que está haciendo es regenerándonos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria. Mire, aleluya. Vamos a avanzar otro poquito. La santificación se obtiene con los rociamientos de la sangre de Cristo. Solo con sangre se santifica. Mire, una cosa es la sangre derramada y otra cosa son los rociamientos de la sangre. Todo esto es figura del antiguo pacto en donde se rociaba con esa sangre de sacrificio y demás. Pero mire,
¿Qué significa una cosa o la otra en nuestros días, en este nuevo pacto? El derramamiento o por el derramamiento de esa sangre, vos y yo recibimos salvación, ¿verdad? A través del derramamiento de esa sangre se nos perdonaron los pecados, se nos da una vida nueva. Ahora, luego comienza una serie de rociamientos que tiene que ver con distintas fases que vamos viviendo, experimentando en el Señor, ¿verdad? Que nos van justamente santificando. ¿Qué significa que se nos santifique? Que tengamos la aureola acá, no. Que se nos santifique tiene que ver con que podamos con todo el corazón, con todo el entendimiento, con voluntad propia, ¿verdad? Con decisión, con firmeza, alejarnos, apartarnos, porque santo es eso, alguien que se aparta ¿de qué? Del pecado, de lo malo. Entonces, ¿cómo nos vamos a apartar de algo que más o menos nos resulta simpático? Difícilmente podamos hacerlo. Entonces es necesario que nosotros comprendamos de qué nos tenemos que apartar. Entonces, en el proceso de la regeneración, uno va teniendo entendimiento. Hay cosas que son obvias. De repente los vicios, y bueno, ya es obvio que vos te tenés que alejar de los vicios porque te hace mal. A ver, te destruye, obviamente. La fornicación, el adulterio, es obvio, gloria a Dios. Pero hay muchas cosas de las cuales necesitamos ir apartándonos. Y todo esto lo vamos haciendo a medida que vamos adquiriendo entendimiento. Mire, la santificación es tener la naturaleza de Dios. Y ser santo porque Él es santo. No porque yo quiero ser bueno. No importa lo que yo quiero. Yo tengo que ser santo porque Él es santo. Ser santo es apartarme de lo malo, aun cuando tenga desafíos para lograrlo. Amén. Mire, gloria a Dios. No se trata de decir que somos santos y vivir como el diablo, o como vivíamos antes. ¿Qué significa vivir como el diablo? Significa vivir como vivíamos antes vos y yo. Entonces hay que aborrecer la vieja vida. El que no aborrece la vieja vida, tal vez el término aborrecer es, no sé, tal vez fuerte para alguien, pero realmente el que no aborrece la vieja vida, el que no llega, no alcanza la revelación de que fue todo vano lo que vivió, hermano, va a ser muy difícil que pueda activar la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que todavía las valora, muchas de ellas demasiado, de esa vieja vida. Entonces, el que alcanza entendimiento y revelación y empieza a aborrecer la vieja vida, va a empezar a recibir la nueva, pero con gozo, con alegría. Va a haber satisfacción en esa vida nueva. Se va a ir dando cuenta a medida que va avanzando en esa vida nueva, va a tener gozo en su corazón, puede decir, qué sonso grande era yo, mirá cómo vivía antes, mirá la locura que yo tenía, esto no puede ser de ninguna manera. Y ahí se produce algo poderoso, que tiene que ver con cambios de adentro hacia afuera. Muchas veces nosotros cometemos el error de ir sumando cambios exteriores, pero todavía hay cambios que adentro no se dieron, ¿verdad? Entonces yo puedo agarrar la Biblia bajo el brazo, yo puedo vestirme mejor que antes, yo puedo intentar tener otro léxico, pero si la cosa no comenzó desde adentro, ¿verdad? Tarde o temprano la naturaleza vieja sale otra vez. ¿Amén? Entonces el proceso es de adentro hacia afuera. Pero, ¿quién abre la puerta? Somos nosotros. Nosotros somos lo que le decimos al Espíritu Santo, venid, tomad control, pero de verdad, de nuestra vida. Entonces, fíjense, la santificación significa que Dios nos puso su gen en cada uno de nosotros. Por eso, la revelación de que somos hijos, yo tengo el gen de mi papá, vos también. En lo espiritual ocurre lo mismo. Estamos hablando del lado biológico, ¿no? Trasladémoslo a lo espiritual. Si somos hijos, la revelación de que somos hijos, esto es un privilegio, es una gloria, que Él haya puesto su gen en nosotros. Esto es algo maravilloso. Ahora, gloria a Dios, que tener el gen de Dios significa que la esencia del Señor está en nuestra vida. Y esto es maravilloso, esto es maravilloso. Ahora fíjense, la santificación es que hay una información
Hay una información. Usted hace un estudio genético, ese estudio va a arrojar una cierta información. Bueno, esa información tiene que ver con nuestra naturaleza santa, porque el gen es de Dios. Esto pasa en lo espiritual. Entonces, vos y yo pudimos haber sido lo más bandidos sobre esta tierra, pero cuando el Señor pone su gen en nosotros, cuando abrimos nuestro corazón, cuando empezamos a transitar de su mano, hay algo especial en nuestra vida. Entonces, de repente, hermano, esto es algo poderoso. Por eso ¿qué le pasaba al apóstol Pablo? Que hacía lo que no quería hacer. Hacía por su naturaleza pecaminosa y carnal, pero no quería porque ya tenía el gen de Cristo en su corazón. Amén. Lo mismo nos ocurre a nosotros. La lucha va a estar en estas dos viejas naturalezas, esa naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Entre esas dos naturalezas. Son dos pueblos que están luchando dentro nuestro, ¿verdad? Pero el ser hijos y que se nos revele en lo profundo de nuestro corazón, hermano, es tener el gen de Cristo en nuestra vida. ¿Amén? Entonces, fíjense, gloria a Dios, la santificación es que hay una información, ¿no es cierto? Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Porque la semilla, la simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Pero por qué peco entonces? Gloria a Dios. Mire, volvamos a la primera imagen. Mire, la primera imagen nos habla de pasar por el arrepentimiento. Gloria a Dios. Y somos justificados. Pero por la fe entramos en el proceso de la regeneración. Por la fe, ¿cómo es? Por la fe yo recibo la simiente, la semilla, el gen de Dios que me transforma en hijo. Pero es por la fe. Tiene que haber un desarrollo de la fe. Si yo quiero entender la fe, no la voy a poder entender. La fe tiene que activarse en nuestra vida. Todos tenemos una medida de fe. Ahora, mire hermano, nosotros no estamos llevando adelante una religión. Cristo no es una religión, Cristo es una realidad. La vida abundante que Dios tiene para nosotros se va a desatar a través de la fe y se va a desarrollar a través de la fe. Entonces tenemos que hacer un buen cimiento de fe en nuestra vida. Se tiene que desarrollar la fe. Ahora miren, la regeneración, el proceso de regenerar se va dando en nuestra vida a través de la fe. Si yo no desarrollo de la fe, se detiene el proceso de la regeneración. Porque no lo creo. No, si yo soy así, ¿quién me va a cambiar a mí si soy testaruda, yo soy cabezón, hijo de vasco, siempre igual y no cambio? Y el Señor no te va a forzar a cambiar, pero es por la fe que la regeneración que lleva adelante el Espíritu Santo se va dando en nuestra vida. No es que yo me quiero ser un chico bueno y me quiero portar bien. Y sí, a lo mejor lo logro un tiempo, pero tarde o temprano voy a volver a pisar el palito porque vuelve otra vez la vieja naturaleza. Para que ese proceso que lo lleva adelante Dios lo pueda llevar adelante, necesita que nuestra fe se desarrolle. Tenemos que confiar y creer en Él. Hermano, gloria a Dios. Entonces, el arrepentimiento, ya entendimos y quedó atrás, ¿verdad? Viene el proceso de la regeneración, que nos lleva a la santificación. Una santificación que necesita la obediencia. Obediencia que a su palabra. Volvamos a la imagen que nos hemos detenido hace instantes. Gloria a Dios. Entonces, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Si yo no alcanzo entendimiento, la revelación de que hay una semilla, una simiente en mi vida de Dios, como estoy tan acostumbrado al pecado, el pecado termina dominándome. ¿No están entendiendo? La simiente, la semilla es santa, porque es de Dios. Si yo se lo pongo de esta manera para que usted me entienda. Imagínese, usted tiene que ir tomando conciencia cada vez más y cada vez con más profundidad de que el Señor está en su corazón.
Ni siquiera le digo que está al lado suyo, está dentro suyo. ¿Amén? Entonces fíjense, si nosotros vamos con alguien al lado, ¿verdad? Y sabemos que hay cosas que no le agradan al que está al lado, vamos a tratar de esforzarnos, ¿verdad? Imagínese a su jefe al lado mientras usted está trabajando. Usted va a tratar de hacer las cosas bien para agradar al jefe. Bueno, pero como está al lado y por ahí mira para allá, agarramos ¿no? Y hacemos, ¿no es cierto? Porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Ahora él no está al lado, él está dentro. Él está dentro. Entonces nuestros ojos son los que él utiliza. Los pensamientos se los revisa. Escudriña lo que hay en el corazón. ¡Wow! Es tremendo. Entonces fíjense que ya la cosa aquí se amplía, ¿no? Se amplía porque y es maravilloso, porque el tomar conciencia de esto me va a hacer avanzar en el Señor. Pero genuinamente, no es que yo me decido portarme bien porque ahora soy evangélico. Yo puedo decidirme, soy evangélico, ahora me porto bien, bárbaro. Pero si no hay una convicción plena, tarde o temprano me vuelvo a equivocar, vuelvo a pecar. Ahora, ¿qué dice Juan? Primera de Juan, una de las cartas de Juan, capítulo 3, versículo 9. Ninguno, ¿cuántos son ninguno? Ninguno, que es nacido de Dios, que se le reveló este nacimiento milagroso, que se dio cuenta, que entendió, que nació de nuevo. El que nace de nuevo, hermano mío, ¿para qué vas a querer nacer de nuevo si va a andar fenómeno? O sea, si vos tenés una vida exitosa, sos feliz, tenés salud, tenés dinero, tenés amor, ¿no es cierto? Está todo bien en tu vida. Y no, pero voy a la iglesia porque quiero ser mejor. Bárbaro, fenómeno. Pero todavía estás abrazando todos los éxitos tuyos, ¿verdad? Y tus grandes victorias. Difícilmente puedas nacer de nuevo. ¿Amén? Por eso el Señor, cuando toma el ejemplo de joven rico, dijo, esto es muy difícil. Porque el rico, acá tenemos un rico creyente que se portaba bien, que llevaba adelante los mandamientos, bárbaro, pero también, por otra parte, tenía sus posesiones, que eran muchas, tenía su posición también delante de la sociedad, y bueno, es difícil que él pueda entrar. Amén. Ahora, fíjese qué tremendo, ¿no? Qué tremendo si nosotros nos despojamos de todo. Por eso le dijo, no es que el Señor... hay una doctrina por allí que dice, no, vos tenés que despojarte de todo y dámelo a mí. ¿No es cierto? No. El ejemplo que puso el Señor es tener la capacidad de decir, bueno, todo esto ya no me pesa. Aunque yo tenga muchas posesiones, hay algo más importante. Aunque yo tenga mi vida solucionada como este joven, hay algo más glorioso que es Cristo. Entonces, vendelo todo y dáselo a los pobres. Vendelo todo, tené la plata en la mano y dáselo a los pobres. No le dijo dale todo a los pobres. Vendelo, tomá el valor de la venta y después dáselo a los pobres. Porque de repente decís, bueno, me tengo que despojar este coche, toma, te lo doy, gloria a Dios. Pero tener la plata duele más. Entonces, así se dijo el Señor, la instrucción fue esa, vendelo y después dáselo a los pobres. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que necesitamos dejar esa vieja vida, esos viejos pensamientos, esas fortalezas mentales. Nacimos de nuevo, aunque tengamos 80, nacimos de nuevo, amén. Dale un aplauso a que vive. Si naciste de nuevo, dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Ahora mire. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Mire, el que ha nacido, gloria a Dios, ninguno practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Y por qué peco? Usted y yo cuando pecábamos, nos importaba un pito el pecado. No interesaba. Nosotros pecamos, lo practicamos y ya está. Gloria a Dios. En Cristo tenemos la simiente santa de Él. Cuando pecamos, hermano mío, después nos sentimos mal. Y algunos abrazan esa culpa y se detienen en esa culpa. Y no comprenden que tienen abogado.
y tienen que liberarse de eso, ser sinceros con Dios, pedirle perdón a Dios y seguir avanzando teniendo la revelación de esa simiente y que el temor de Dios vaya creciendo en su corazón para que cada vez esté más lejos de la práctica del pecado. Amén. Entonces fíjense que vos y yo podemos pecar, de hecho pecamos, pero si practicamos el pecado, ahí es donde viene el problema. Amén. Vamos a avanzar a la próxima imagen, mire, gloria a Dios. Un santificado actúa con la naturaleza de su padre. Y esto es tremendo, ¿no? O sea, actuar con la naturaleza de nuestro papá. Y él odia el pecado. Ay, 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 gloria a Dios. Aborrece el pecado. De tal manera que el hijo, que tiene el gen, ¿quién es ese hijo? Nosotros, gloria a Dios. Ese hijo también empieza a odiar el pecado. Ay, 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 gloria a Dios. Fíjense, Él nos agarró y nos colocó en su familia, pero con un gen, con el suyo, con su simiente santa, ¿verdad? Entonces de repente, bueno, nosotros, aquí es algo más profundo. La doctrina de Cristo nos lleva no solamente a portarnos bien cuando nosotros venimos a la iglesia, sino que fuera de la iglesia o no al alcance de nuestros hermanos, nuestra vida comienza a ser distinta también. ¿Por qué? Porque está el gen del hijo, del padre, somos hijos. Y si el padre, en su naturaleza, en su esencia, aborrece el pecado, el hijo también lo va a aborrecer. Y no va a caer en la trampa del pecado así nomás. Amén. Y si cae, ahí nomás se arrepiente y busca al Señor. A través de la fe recibe ese perdón, sabe que tiene abogado y deja de practicar el pecado. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esto? Mire, mire, gloria a Dios. El hijo testifica quién es su padre, porque el gen trae la influencia del carácter del padre. Si nosotros te lo volcamos a lo natural, veo que nosotros tenemos una cierta influencia con nuestro papá biológico, ¿verdad? Esto lo trasladamos a lo espiritual, poniendo su simiente santa al Señor en nuestra vida. Ese carácter se tiene que empezar a reflejar en nosotros. Entonces es tremendo. Mire, nosotros leemos los evangelios. A ver, son pocas que no nos gusta leer. Bueno, miramos la película La Pasión de Cristo, ¿verdad? Y vemos cómo él actúa, por ejemplo, frente a lo que tuvo que vivir. Él tenía como hijo, y bien grabado en su corazón, la naturaleza del padre. Entonces fíjense que él como buen hijo se comportaba como había aprendido de su padre. Y sabía que tenía que cumplir un propósito aquí en la tierra y que el enemigo de nuestra alma iba a tratar de estorbar, no a él, ese propósito. O sea, esto tenemos que entenderlo vos y yo. El enemigo de nuestra alma, el diablo, amén, lo que quiere es estorbarnos de tal manera para que no se cumpla el plan de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el plan de Dios en nuestra vida? Que yo sea el más lindo, el más mejor, que a mí me vaya todo bien, que sea el número uno. No. Que pueda cumplir con los planes que Él tiene con cada uno de nosotros. Y esto es importantísimo entenderlo. A veces nosotros no valoramos, pensamos que para cumplir el plan de Dios, no sé, tenemos que ser un ministro, para cumplir el plan de Dios tenemos que, no sé, qué sé yo, tenemos que llegar a multitudes. No se trata de eso. Hoy vos cumpliste el plan de Dios con ese testimonio que me contaste. La hermana se encontró con una mujer, necesitaba ayuda de esta mujer y el Señor la usó a ella. Ahí cumplió el propósito de Dios. ¿Salió en los diarios? No lo van a contar ni en Crónica, ni en TN, no. ¿Vos a dónde fuiste anoche? Al hospital, gloria a Dios. Estás cumpliendo el plan del Señor. Y bueno, pero a lo mejor no le dije nada a ese hombre, le di el Nuevo Testamento. Pero lo que vio en tus ojos, no lo ve en todos lados. ¿Amén? Cuando te acercás a alguien y a lo mejor tan solo le tocas el hombro.
O te sentás un rato con Él. Esto es tremendo. Fíjese que de repente ir al hospital y mandarle una prédica a todos los que están ahí, hay mucha gente que no te quiere escuchar, pero necesita alguien que esté a su lado, que lo escuche, que sea. A ver, está cumpliendo el plan del Señor. Entonces, pero tenemos esa loca idea que para que se cumpla el plan de Dios tenemos que hacer algo ante nuestros ojos extraordinario. Pero, hermano, hay cosas extraordinarias que hacemos frente a los ojos del Señor. Que vos y yo, que éramos unos bandidos, ¿verdad? Unos buenos para nada, podamos ocuparnos de alguien, escuchar a alguien. Eso es extraordinario. Cuanto a vos y a mí no nos importaba nada de nadie, que ahora nos importe, eso es extraordinario. Entonces, esa es la obra del Señor en nuestra vida. Para que se cumpla ese plan y ese propósito, nosotros tenemos que ser bien conscientes de que está el gen de Cristo en nuestra vida, el gen de nuestro Dios. Somos hijos de Dios, nacimos de nuevo, aleluya. Mire qué dice aquí, gloria a Dios. Fíjense, si alguno disfruta el pecado, debe revisar de quién estás testificando y qué genes tiene. Esto ya es algo personal, ¿no es cierto? Sí, bueno, a ver, estoy identificando esto como pecado, pero la verdad, y yo lo disfruto, me gusta, qué sé yo, no sé. Bueno, ahí ya hay que hacer una revisión, ¿no es cierto? ¿Por qué lo disfruto? Si estoy siendo consciente, o al menos poco a poco, de que es pecado, ¿por qué lo disfruto? Y por el gen que tenemos. Entonces, todavía no ocurrió el milagro del nuevo nacimiento en nuestra vida. Y el nuevo nacimiento es un milagro que el Señor provoca poniendo su gen en nosotros. Entonces, hermanos míos, fíjense, si nosotros de repente nos damos cuenta, comprendemos que hay pecados que todavía disfrutamos, bárbaro, gloria a Dios, pero también tenés que saber qué gen tenés. ¡Ah! Gloria a Dios. Amén. Claro. O sea, es importante entenderlo. Porque ¿cómo comienza la cosa? Con el arrepentimiento. A través de la fe alcanzamos la santificación y agradamos al Señor. O sea, el proceso, la regla de 3 simples sigue estando siempre. Amén. Entonces, hermano, si yo me doy cuenta que disfruto de este pecado, pero tanta historia, pero sí, no está tan malo, me parece que no está tan mal. Pero si yo abro la Biblia y Dios me habla, yo escucho una palabra y Dios me vuelve a hablar, ¿y qué voy a esperar? ¿Que venga el ángel Gabriel y me diga, no, mirá, papito, fíjate que... No, tengo que darme cuenta. ¿Y darme cuenta de qué? ¿De que me equivoqué? Y sí, la verdad que me equivoqué. Bueno, bárbaro, fenómeno. Pero, ¿por qué lo disfrutás? Lo disfrutás porque el gen que tenés no es el de Cristo. Uy, ¿y ahora? Y bueno, tenemos que identificar a quién pertenece y de dónde viene. Entonces la respuesta es obvia. Lo trajimos del otro reino. ¿Usted recuerda cuando nosotros tocamos el tema de los receptores? Que lo tenemos que volver a profundizar, y algunos de ustedes que no lo han visto. Los receptores funcionan en nuestra vida. O sea, hay receptores de bendición y receptores de maldición. Los de bendición los pone Cristo, los pone el Señor en nuestra vida. Entonces de repente a vos te llama, ¿no? El receptor, hay una señal que viene del cielo, con una bendición, el receptor de bendición que tenés en tu vida lo capta y gloria a Dios. Y vos te metés, gloria a Dios. Es como el aparato de radio. Si no hay un transmisor, no puede funcionar el receptor. Vos te compras una radio, a lo mejor la más cara, la más linda, pero si no hay una transmisión, de nada sirve. Bueno, hay receptores que son puestos por el Señor en nuestra vida. Cuando el Señor manda una señal, vos la agarraste. Amén. Y la disfrutás. Pero si hay receptores de las tinieblas todavía en nosotros, cuando el enemigo manda su señal, vos también la agarrás. Ay, gloria. ¿Se da cuenta? Entonces, ese intercambio de receptores, estaría bueno que nos corten la térmica y nos cambien, ya está, ¿no? Pero es también un proceso, es en el proceso de la regeneración.
en donde se van intercambiando esos receptores. Y nosotros voluntariamente le decimos, Señor, no quiero nada que no sea tuyo en mí. Quítalo. ¿Cuándo están entendiendo esto? Amén. Acompáñeme, gloria a Dios. Nadie puede vivir mal y pensar que está bien si tiene el gen de Dios. Usted fíjese que hay momentos en que nosotros, hermanos, vivimos mal y pensamos que estamos bien. Entonces, si tenemos el gen del Señor, no nos puede ocurrir esto. Si vivimos mal, tenemos que darnos cuenta que vivimos mal. Ahora, por otro lado, viene el acusador de los hermanos y empieza a culparte porque vos vivís mal. No. El acusador, que cuando él venga a acusarte, vos recordarle su futuro, en el lago de azufre y fuego. Acá no hay acusación que valga, abogado tenemos. Pero tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo mal. Y si nos damos cuenta es porque tenemos el gen de Dios. ¿Amén? Si lo ignoramos es porque necesitamos los receptores del Señor. Lo usual sería sentirse mal cuando haces lo malo. ¿Amén? Es como funciona la conciencia que Dios puso en nuestra vida. Gloria a Dios. Dice, este gen de Dios hace esto. Y con este gen muchas veces nos sentimos decepcionados de nosotros mismos. Qué tremendo esto, ¿no? Gloria a Dios. A mí me ocurrió esto. En una oportunidad en donde el Señor estaba trabajando. Yo pude recibir revelación, me di cuenta que el Señor estaba trabajando en un área de mi vida y esto tenía que cambiar. Y también me di cuenta que entré en un proceso largo y duro, ¿verdad? Para que se desaloje eso de mi vida. Y el tiempo pasó y yo estaba contento. Estaba contento porque digo, lo logré. A ver, qué bueno, gloria al Señor. Hasta que hubo un día en donde tuve la oportunidad que Dios me dio, y que yo no la había pedido, pero Dios me la dio igual, ¿no es cierto? En donde me pude dar cuenta que no estaba tan bien como yo creía. Y lo que creía haber superado, resulta que todavía estaba vivito y coleando. Me sentí de mal, hermano, pero me sentí mal, gloria a Dios. Me sentí decepcionado. Porque digo, pero en realidad, ¿sabe lo que yo pensé en aquello? Yo se lo voy a decir con todas las palabras. Yo pensé, yo soy un tarado. ¿Por qué soy un tarado? Porque soy consciente del proceso que estoy viviendo, cómo el Señor me puso contra la espada y la pared, cómo tuve que vivir ciertas experiencias que no estaban en el corazón de Dios, pero que tenía que pasarlas para que pudiera yo dejar que Él gobierne mi vida. Y ahora de la noche a la mañana me doy cuenta de que lo que yo pensé que estaba superado no lo está. No puede ser. No puede ser. Porque imagínense el momento en que a mí se me reveló que yo no estaba tan bien como creía. El diablo se hizo una panzada conmigo porque me dio, te das cuenta, entonces no sirve el evangelio, cuánto hace que ya estás en la iglesia, por qué pasaste esta prueba, por qué pasaste la otra, todo fue inútil. Y dale. Hermano, no. Está en usted y está en mí en taparle la boca al diablo. Porque si nosotros lo escuchamos y si encima nos ponemos a hablar con él, la cosa se va a complicar peor, porque le vamos a terminar dando la razón. Ay, Dios mío. El diablo es muy convincente. Él sabe cómo darte vuelta la cosa. Ay, Dios mío. Entonces, fíjense, a veces nos sentimos decepcionados, pero en aquel momento, yo no lo entendí en un 100%. Pero en realidad me tenía que haber puesto contento, porque si pude advertir que no estaba tan bien como creía, eso no es por otra cosa que por la obra del Espíritu Santo en mi vida. No porque yo digo, yo ya entendí cómo es la cosa en Cristo y ahora... No. Es por la semilla, por el gen del Señor, que frente al pecado hay un chisporrotazo ahí, hay un cortocircuito. Entonces fíjese que esa decepción que uno experimenta
se tiene que transformar no en culpa, porque el diablo acusa para que la culpa crezca, sino en gozo. Porque si te diste cuenta que le fallaste al Señor, si te diste cuenta que todavía falta y que seguís decepcionando a Dios, bueno, es porque algo está pasando en tu corazón. La persona que pierde el temor de Dios o que nunca lo tuvo, no le interesa. No, yo sí estoy bárbaro, sí, mirá, estoy mejor que antes. Antes hacía esto, ahora ya no lo hago, listo, ya está, con esto me conformo. No. Si querés ser perfecto, le dijo. A ver, era una instancia más. Una instancia más. Mire, gloria a Dios, acompáñeme. Aleluya. Veamos aquí. Si alguno no es regenerado, no puede entrar al reino. ¿Qué dice Juan 3:5? Veamos juntitos este versículo. Gloria a Dios, mire. Dice, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces fíjense que si alguno de nosotros no pasamos por ese proceso, aprobados obviamente, de regeneración, no podemos entrar. Acompáñenme ahora a Mateo 19:28, lo tenemos aquí el versículo y también el 29, dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, que vosotros que me habéis seguido, y aquí es interesante esto, está hablando de sus discípulos, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso se lo dijo a los 12, a los discípulos. Después dice, versículo 29, y todo, no solamente los 12, ahí entramos nosotros también. Todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, hijos o tierras en mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora fíjense, usted supóngase que no tenía casa, entonces usted no dejó ninguna casa. Supóngase que no tenía hermanos y tampoco tenía hermanas. No tuvo papá y no tuvo mamá. A ver, gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no es cierto? Tampoco tuvo hijos. Pero usted tuvo tierra. No, soy inquilino. No. Usted tuvo tierra. Aquí no está refiriéndose a ser propietario o no, cuando habla de la tierra, sino la tierra a la que usted y yo pertenecíamos. Podíamos no tener nada, total, yo hoy estoy en Cristo, no dejé nada porque no tenía nada. Pero la tierra sí. La tierra es el lugar donde nosotros nacimos, donde vivimos, donde nos arraigamos, las experiencias que tuvimos, cómo fue formado nuestro carácter, cómo fue formado, ¿verdad?, nuestros pensamientos, la manera en que tomamos las decisiones a causa del ambiente donde nos movíamos. Entonces ahí sí, porque en el proceso de la regeneración a través de la fe, nosotros nos vamos apartando. Y eso depende de alguna manera de la decisión que nosotros tomemos. Si nos apartamos rápido, el proceso va a ser más rápido. Si nosotros lo vamos haciendo despacito, ¿no?, gloria a Dios, se corren muchos riesgos. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Mire, gloria a Dios. Pero dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto es tremendo, hermano. Mire el pensamiento que aquí reflejamos. Pero el que haya dejado algo, por lo menos, a ver, no sé si toda la lista, pero algo, gloria a Dios. Pero en realidad no es tan difícil dejar toda la lista. Porque mire, vamos a la lista de vuelta, gloria a Dios. Dice Mateo 19:28, gloria a Dios. 29, perdón. Todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, no está diciendo que tenemos que darle la espalda a la familia. No, está diciendo que tenemos que salir de esa forma de pensar de mi familia, sobre todo si tengo una familia que no adora a Dios, ¿no es cierto? De repente que no comparte nuestra fe. Entonces sus pensamientos, sus mañas, sus cosas, de ahí me tengo que alejar. O sea, porque nos dice, honra a tu padre y a tu madre. No.
tenemos hermanos, tenemos que amarlos y tenemos que estar con ellos también. No, no es cuestión de alejarse de la familia, sino de poder alejarnos si la familia no está consagrada al Señor. Distinto es si está consagrada al Señor. Pero mire, el que haya dejado, es decir, le cambiaron los códigos genéticos, se atrevió. Mire, esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Fíjese, yo recuerdo que yo había, gracias a nuestro Señor, a su intervención divina, habíamos logrado con mi papá restaurar nuestra relación después de 14 años. Y esto para mí era muy importante. Para mí era muy importante. Y yo creo que para él también, pero bueno, gloria a Dios. El hecho es que haber restaurado eso fue una bendición muy grande. Y se cumplió el tiempo en donde nosotros nos teníamos que venir para acá. Gloria a Dios. Y lo primero que el diablo me dijo, ¿vas a dejar a tu papá? El papi estaba atravesando un proceso en su enfermedad muy grave y me necesitaba también de alguna manera, ¿no? Necesitaba acompañarlo, llevarlo, traerlo, sus estudios, bueno, su salud estaba muy deteriorada y demás. Y yo recibo la palabra de venirnos. Gloria a Dios. Entonces de repente, imagínense que ahí tuve que tomar una decisión. El diablo me decía, ¿qué dice la Biblia? Tenés que honrar a tu padre y a tu madre. Claro, gloria a Dios. Pero el Señor dijo, tienen que preparar enseres de marcha. El proceso se culminó, viene otro tiempo, tienen que avanzar. Ay, Dios mío. Entonces me vi en una encrucijada. El diablo me decía, pero lo va a abandonar. Un buen hijo no hace eso, gloria a Dios. Y yo casi que le doy la razón. Pero después, ¿no? Ese después y ese despertar es porque está en mi corazón el gen del Señor. Porque si esa simiente santa no estaría allí, es bastante lógico lo que el diablo me decía. Amén. Entonces, yo tomé la decisión de... Entonces, ¿qué hice? Me vine para acá con mi familia y toda la semana viajaba, unas horas, aunque sea un día, a ver a mi papá, acompañarlo, llevarlo a los estudios, los médicos y demás. Gloria a Dios. Y eso es tremendo, porque todo eso me llevaba a un desgaste que, bueno, pero primero el propósito de Dios en nuestra vida. Si no se nace de nuevo, si ese nacer de nuevo no es que es una victoria mía o de cualquiera de ustedes, no. Cuando hablamos de nacer de nuevo significa recibir el gen de Cristo, del Señor en nuestro corazón. No hay nada más importante que el Señor. Y eso es una evidencia de que si está o no está el gen del Señor en nuestro corazón. Entonces, si para nosotros hay muchas cosas que son más importantes que Dios, tenemos que revisar qué gen tenemos. Gloria a Dios. Y esto no es para que nos sintamos culpables y abatidos. No, al contrario, sino para que se produzca un despertar. Y digamos, no, por favor, de ninguna manera. Yo tengo que valorar las cosas del Señor. Yo tengo que amar a Dios. Las cosas de eso son más importantes que cualquier otra. No sé si me estoy dando a entender. Y resulta que yo iba, 9 por semana, cada 10 días. Yo estaba allí con el viejo. Y a veces me quedaba a dormir un día, me volvía al otro día, ¿no? Gloria a Dios, sí. Y resulta que mi papá era una persona, esa generación dura, ¿viste? Yo nunca lo había visto llorar a mi papá. Jamás, ¿no? Y resulta que yo tomaba el tren allí en la estación de San Martín para irme hasta Retiro, después tomarme el subte y venirme de Constitución para acá. Entonces, 9:10 yo salía de la casa de ellos para que me den los horarios y pudiera llegar. 9:05, mi viejo se pone triste y empieza a llorar. Y digo, ¿por qué llora? Y no, mirá, cómo tenés que sacrificarte, y no puede ser, y sí, pero, y ahora te va. Yo no lo había visto llorar nunca a mi papá. Entonces digo, bueno, gloria a Dios. Bueno, listo, agarré el bolsito, preparo, ¿no? Lo saludo, lo abrazo,
mi mamá me acompaña, y la casa de mi papá tenía un pasillo largo. La puerta quedaba abierta hasta que mi mamá me acompañaba hasta la puerta de calle. Yo escuchaba los gritos de mi papá. Siempre escuché gritos de mi papá. Mi papá gritaba siempre. Pero no estaba hablando de gritos de ira. ¿Cómo lloraba? Lloraba desconsoladamente. Imagínense cómo me sentía yo, que había tomado la decisión de abandonarlo, irme a vivir a otra ciudad para cumplir el plan que Dios tenía. Y el diablo me daba a trochimochi, gloria a Dios. Pero en el medio del pasillo, yo me di cuenta. Digo, este no lloró nunca. Y ahora está llorando desconsoladamente. Acá está el enemigo en el medio. Amén. Porque esto no puede ser así. Bueno, a partir de ese momento, cada vez que yo llegaba y me iba, decía lo mismo. Y obviamente estamos hablando de una persona que no había aceptado a Cristo, tenía todavía endurecido su corazoncito y demás. Entonces yo lo entendía por ese lado y no me había enojado con mi papá. Pero, ¿a dónde apunto con esto? ¿Por qué vino esa revelación de que no podía caer en la trampa? ¿Por qué me di cuenta? ¿Porque soy vivo? ¿Porque soy pastor? ¿Porque soy Huguito? No, porque está el gen del Señor en nuestro corazón. En donde pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que diga, lo más importante es tu Señor. Y esto es importante entenderlo. Entonces, si eso no nos pasa, yo tengo que revisar a quién le pertenece el gen. ¡Ay, gloria a Dios! Entonces, Cristo estaba con sus discípulos, les hablaba. Y en un momento les dice, me tengo que ir porque viene el enemigo. Y no hay nada de él en mí. No había receptores en Cristo. No había nada. Y no quería tampoco recibir nada. Que hable solo. Amén. Entonces, fíjese qué importante es esto. No es que qué discernimiento, ¿cómo te diste cuenta? No es mérito personal. No. Es que se produce un nuevo nacimiento. Ahí está el gen de Cristo en nuestro corazón. Entonces, ¿vos te despertás? ¿Cuántos están entendiendo esto? Ay, Señor mío, mire, gloria. Fíjense, acompáñeme. Aleluya. Gracias, Señor. Aunque la Biblia esté llena de promesas, nunca llegarán a la persona si no está regenerado. ¿Cuántas veces nosotros oramos y decimos, Señor, tus promesas, y la promesa no aparece? Es que podemos estar en un proceso de regeneramiento que todavía no se llevó adelante. Creo que el 100% no va a ocurrir nunca, ¿verdad? Porque fíjese que hay una etapa de regeneración cuando seremos transformados también. No es que se culmina sobre esta tierra la regeneración. Pero digamos, estamos hablando de un proceso que no avanzó demasiado de repente, en donde todavía hay promesas que no tienen cumplimiento. ¿Por qué? Y porque a lo mejor si las recibimos nos hace mal. Es tremendo, es tremendo. Hay cosas que fíjese que si el Señor no nos enseña, por ejemplo, a ser buenos administradores, ¿para qué nos va a soltar toda la bendición si la vamos a derrochar? A ver, si nosotros, fíjese, no aprendimos, ¿verdad?, a valorar una familia, a valorar una esposa, a valorar unos hijos, ¿para qué nos va a dar una familia? Entonces se tiene que ir desatando en nuestra vida el proceso de la regeneración e ir llegando a las instancias de que uno empieza, ¿no?, a valorar lo que tal vez antes no valoró. Pero nunca es tarde. Decirle que está al lado tuyo. Qué cara que tenés, hermano. Gloria a Dios. Pero es una bendición lo que estamos viendo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Si quiere yo le cuento una historia y ya está, gloria a Dios. Yo soy bueno para contar cuentos, pero no se trata de eso. La doctrina de Cristo no es una historia. La doctrina de Cristo es la verdad, es la vida, pero es el camino. Es el camino que uno debe seguir, que no lo conocemos y nos tenemos que dejar llevar por él. ¿Cuántos entienden esto? Aleluya. La persona o el creyente que experimentó un regeneramiento, las promesas se comienzan a activar.
pero ya tiene la nueva información adentro. Ya tiene la nueva información. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Fíjense, hermanos míos, yo meditaba el otro día, ¿no? Gloria a Dios, qué lindo. Yo lo miraba a mi nieto y digo, qué bendición. Nace en una familia cristiana, ¿no? Y qué precioso, porque él va a poder, ¿no? O sea, va a decidir, obviamente, como todos, pero va a recibir otro ambiente. Va a tener otras experiencias distintas a las que por ahí tuvimos algunos de nosotros, ¿verdad? Entonces, él está recibiendo, en estos días, la información correcta. Con errores que también van a cometer los papás, porque todos los cometemos. Pero digamos que, ¿no? en un alto porcentaje va a recibir esa nueva información para la vida que Dios planeó realmente para él. Y después llegará el momento que decidirá, bueno, obviamente, pero tiene una bendición grande. Ahora, es importante porque a medida que esa criatura va recibiendo esa información lo va formando. Imagínense que de repente viene una persona un día y le dice, no, vos estás equivocado. Así no es la cosa, vos llevas la vida que llevas es equivocada. No, vos lo que te enseño está todo mal, tenés que cambiar. Y algunos caen en esa trampa. Amén. Pero fíjese qué tremendo, ¿no? Porque a nosotros nos pasó así. Llegó Cristo a nuestra vida y nos dijo, no, mijo, la vida que ustedes llevaron estaba equivocada, no sirve. Es tiempo de que nazcan de nuevo, pero valorando, creciendo en la fe, dejando que yo los regenere. Si nosotros decimos, no, pero está bueno lo que recibí. Y bueno, el Señor va a respetar nuestra decisión. ¿No están entendiendo eso? Amén. Acompáñenme a la próxima imagen, mire, y con esta terminamos. Génesis 12, versículo 1, el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes. Por eso entonces yo me tengo que ir a vivir a Ushuaia. No necesariamente. O sea, el Señor de repente a lo mejor te toma y te saca. Sí, puede ser, pero no necesariamente. Gloria a Dios. Cuando le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, está diciendo, deja toda esa vieja vida, toda esa vieja información que recibiste y vení a donde yo te voy a mostrar. Que, entre paréntesis, no le dijo dónde era. Salió sin saber dónde iba. Gloria a Dios. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto lo recibe Abraham. Los otros días, cuando hablábamos de Abraham, te recordarán que vimos cómo cometió errores también en el camino, ¿verdad? Esos errores, ¿por qué los cometía? Porque estaba en el proceso de la regeneración. Estaba en el proceso de abandonar no solamente su tierra literalmente y su familia literalmente, sino las costumbres de la tierra. Se ve que en aquella tierra mentían. En aquella tierra tenían sus mañas. Y esa mentira le trajo consecuencias también. Pero el Señor lo estaba llevando. ¿Por qué? Porque fue justificado por la fe. Entonces, hermano, empezó un tiempo nuevo. Miren lo que dice Mateo 19:29. Todo el que haya dejado casa, hermano o hermanas, padre, madre o hijos, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gloria a Dios. Aquí no dice, te vas a salvar, porque vos ya sos salvo. Vas a heredar. Una cosa es entrar y otra cosa es entrar y heredar. ¿No están entendiendo esto? Son dos pasos. Nosotros podemos entrar. De hecho, ya tenemos el boleto. Amén. Gloria a Dios. No estamos hablando de salvación acá, pero estamos hablando de herencia. La herencia que tienen nuestros padres. Vamos a orar por esta palabra, hermano. Aleluya. Vamos a tomarnos unos segunditos y pedirle a nuestro Señor, hermano, no deje de pedirle a nuestro Dios que esta palabra se revele en sus corazones, hermano. Gloria a Dios. Él está aquí.
Aleluya. Es muy profundo lo que dijo Jesús. Todo el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gloria a Dios. Qué lindo esto, ¿no? ¿Tenés otra versión de este versículo? Nueva traducción viviente, tal vez, ¿sabes? Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Todo el que haya dejado casas, hermanos, padre, madre o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Ahora, la pregunta sería: Señor, ¿yo voy a recibir 100 veces más aquí en la tierra? Tal vez, ¿por qué no? Pero el problema no está en lo que vamos a recibir, sino en la pregunta. El que deja de preguntarle al Señor, Señor, ¿voy a recibir 100 veces más en la tierra? Es porque él confía que va a recibir en la tierra. Porque está en las manos de Dios. Está seguro. No le hace falta que el Señor le diga, sí, papito, 100 veces más te voy a dar. Gloria a Dios. Él se va a encargar de nosotros. Él conoce nuestras necesidades, hermano mío, y está todo en sus manos. Pero si hay una certeza, porque vimos que podemos entrar y luego heredar, entonces podemos ver que por su causa, si hemos dejado, vamos a recibir 100 veces más a cambio. Lo que nos espera es glorioso, es tremendo, gloria a Dios. Y no solamente eso, sino que vamos a heredar, aleluya. Entonces imagínense la dimensión de la bendición que nos espera a vos y a mí. La gran posibilidad que tenemos, no la vamos a cambiar por una bendición terrenal, no la vamos a cambiar por nada de esta tierra. Pero también tenemos la certeza en nuestro corazón de que Él conoce nuestras necesidades y las va a suplir, y más abundantemente de lo que nosotros esperamos. Esa es la fe de los que nacieron de nuevo. Esa es la fe inquebrantable de aquellos que tienen el gen del Señor en su corazón, que no se desaniman, que pueden sentirse abatidos, pero se levantan porque se toman de la mano del Señor. Pueden sentirse de repente a veces cansados, cansadas, pero enseguidita van a esa presencia maravillosa. Enseguidita van a esa presencia y vuelven a abrazarse al Espíritu Santo, vuelven a ponerse de pie. 7 veces puede estar caído el justo, pero el Señor lo levantará. El Señor lo levantará, de eso no te quepa la menor duda. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por mi hermano, por mi hermana que prestó su oído a esta palabra en este día. Te doy gracias, Señor, porque sé que a través del desarrollo de la fe que esta palabra produce al alcanzar nuestros oídos y nuestro corazón, la obra de regeneración sigue adelante. Y qué maravilloso esto, Señor, porque estamos en tu preciosa mano y confiamos con todo nuestro corazón que son las mejores, Padre Santo. Señor, gracias por esta hora. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y mi confianza, Padre bendito, es que esta palabra está cobrando vida en sus corazones. Envía el poder de tu Santo Espíritu, Señor, de tal manera que esa palabra cobre vida en sus corazones de manera especial. Que la tengan presente al acostarse y al levantarse, al sentarse en la mesa con los suyos, al entrar y al salir. Señor, gracias. Gracias por la obra maravillosa de la justificación, de la regeneración y de la santificación, Señor. Gracias, Padre bueno, porque a través de esa obra maravillosa tú me estás preparando, y también a cada uno de mis hermanos queridos, para poder encontrarnos contigo. Y estamos aguardándote, Señor. Esperamos en ti, pero también
te esperamos a ti, Señor. Y esto es maravilloso. Por lo tanto, sabemos que pronto vendrás por nosotros y vas a buscar fe en nosotros. Esa fe se va a desarrollar. Esa es nuestra confianza y crece más y más en nuestras vidas. Señor, gracias por preparar momentos como este, en donde la unción de tu Santo Espíritu y el poder que se suelta a través de tu palabra alcanza nuestros corazones. Nos fortalecemos en ti y declaramos victoria. Yo bendigo a tu pueblo y confío que tras esta bendición sacerdotal está tu bendición, la que desciende sobre ellos, sobre sus vidas, sobre sus casas, su familia. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Declaramos victoria y te ofrecemos, Señor amado, este sacrificio de palmas, esta ofrenda de palmas para ti. Aplaudile a Cristo en esta hora.